Bueno, ante todo un gran saludo, agradecer a Cristian, a la Dirección de Históricos y a la Investigación Legislativa de la Asamblea esta invitación, porque fíjense ustedes, ¿no? Esta es la primera vez que a mí me invitan a hablar en calidad de testigo de sección. Siempre estoy haciendo la chamba en otro rol, ¿no? En otro rol. Bueno, creo que la primera vez realmente fue en el programa que pasaron en TV, que fue hace 2 días, y ahorita que Cristian tuvo la gentileza, ¿no? Entonces yo venía esta mañana y le decía a mi secretaria, le decía a mi compañera de trabajo, la secretaria, yo tengo 2 paltones en la oficina, entonces yo le decía, ¿me pongo el azul o me pongo el negro? Y entonces comentaba Cristian eso, ¿no? Entonces me decía, jefe, el azul, porque ayer andaba usted con el negro. Y yo dije, sí, pero los que están allá no me vieron con el negro. Los que van a estar en esa reunión no me vieron con el negro ayer, ¿no? Con el palto negro. Un poco pensando, ¿no? Y gracias a Dios estamos entre amigos, con camaradas, compatriotas. Gente muy inteligente, pero bueno, gente sencilla, ¿verdad? Eso es bien importante. Ese es el concepto básico de la humildad real. Porque a veces se asocia la humildad con la pobreza. Y ahí diría mi amigo el cura, presente allá, que cuando la palabra escrita, la Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu, eso yo no lo había entendido, ¿no? Coño, pobres de espíritu. A lo que se está refiriendo es que aunque siendo de grande fortuna o de gran capacidad intelectual, se comportan como si fuesen pobres, o sea, son humildes. O sea, que lo que tratan ahí de decir, bienaventurados los humildes, no los pobres. Así es. Entonces, bueno, agradecer esto. Y tengo aquí un problemón, ¿no? Porque así como es bien bueno ser el último, porque ya gran parte de la explicación la han asumido los compas, uno dice, ay, ahora me prendo en candela después que estos magníficos ponentes hablaron. Bueno, traje gasolina para prenderme en candela y que no se aburran, ¿no? Fíjense, ciertamente, voy a decir que sí, estuve específicamente para hablar del 11 de abril, que creo que es el día más conflictivo, da para el análisis, por supuesto, los días previos y los días posteriores, el rescate del presidente el día 13 y posteriores, lo que ustedes comentaban de cómo nos tuvimos que calar que estos tipos que mataron ese gentío, que dieron golpe de Estado, fueron absueltos por el Tribunal Supremo de la época, porque el alegato jurídico fue que fueron unos militares preñados de buenas intenciones. Entonces, visto toda esta línea discursiva que traemos aquí, que tiene mucho que ver con la historia, por el origen inconfesable de estos compas, que son historiadores, es una línea discursiva que sobre todo es histórica. Yo quería llamar la atención, en efecto, sobre una sugerencia que me hacía Cristian, porque cuando uno está presa de su propia realidad, y todos somos presas de nuestra propia realidad, vemos el mundo de manera distinta, pero esa cosa que se dice tan fácil, vemos el mundo de manera distinta, y que yo estoy seguro que millones de veces hemos escuchado, todo es según del color del cristal con que se mire, o que cada quien tiene el cristal para ver las cosas, es una cosa poco comprendida, y no soy yo quien se la va a poder explicar de la mejor manera, porque eso ya tiene que ver con el plano de la psicología y la psiquiatría, es decir, ciencias de la conducta, pues, ciencias del comportamiento, ciencias de la mente. Pero ciertamente es una gran inquietud que tenemos, porque todos los que hacemos alguna función pública o alguna función pedagógica o alguna función política, no podemos escaparnos al hecho de la comunicación. No podemos escaparnos a eso. La comunicación, como dicen los que saben de estas cosas, transversaliza el quehacer humano. No podemos vivir los seres humanos sin la comunicación. Y eso es un aspecto que la derecha ya tiene estudiado y recontraestudiado de hace muchísimo tiempo. Sus pensadores en las universidades, los grandes teóricos de la comunicación, realmente, y de la sociología, realmente lo que han hecho es estudiarnos para ver cómo instrumentalizan esos elementos de la comunicación para ponerlos al servicio, evidentemente, de quien financia las grandes universidades, que es el capital. Que es el capitalismo, que son las grandes corporaciones
que son las élites mundiales. Todo ese conocimiento de la comunicación está al servicio de ellos. Y nosotros nos hemos coleado porque tuvimos la suerte de ir a una universidad o de leer alguna cosita que indicara algunos trucos de comunicación. Somos coleados, no nos caigamos a paja. Somos coleados y utilizamos ese conocimiento para la liberación. Ese es el problema para ellos. Ese es el problema para ellos. O cuántas veces no se utilizó la historia justamente para alienar y para ocultar y para engañar. De allí esto, celebro que estemos en la Casa de la Historia Insurgente justamente por eso, ¿no? Bueno, yo viví el aprendizaje, si se quiere, porque no aprendí nada, de la historia de una manera muy traumática. Entonces, estoy muy contento con estas nuevas perspectivas de la historia, ¿no? Y de la historiografía. Entonces, estoy sumamente sensible porque nuestra dirección, o mejor dicho, nuestra oficina de participación ciudadana lleva una dirección de comunicación ciudadana. Entonces nosotros, y en la asamblea hay una dirección de prensa. Entonces uno dice, pero bueno, ¿dónde está el límite aquí en prensa y en una oficina de comunicación ciudadana? Entonces, son cosas distintas. Entonces nosotros tenemos que argumentarle a los compañeros de la dirección de planificación, que son unos técnicos cuadradísimos, los que planifican, que nosotros, para ponérselo en palabras sencillas, proveemos insumos informativos, que no noticiosos, para la toma de decisiones conscientes del pueblo en la participación ciudadana. Es decir, nosotros tenemos que ver de qué manera hacemos con las técnicas que nos hereda la derecha y sus tanques de pensamiento, cómo hacemos que las leyes sean potables, cómo hacemos que la gente se apropie de segmentos de las leyes que les sean interesantes para sus propios intereses, cómo motivamos la participación ciudadana en alguna campaña de promoción de la participación ciudadana. Es decir, estamos metidos en tremendo paquete. Y de allí que un segmento muy importante que tenemos que abordar todas y todos en cada una de nuestras diferentes ocupaciones es el segmento de la juventud y el segmento de la gente que, aunque mantiene posiciones políticas de manera inconsciente, no es consciente justamente de que las mantiene. De allí viene el hecho de que, por ejemplo, la gran masa que se direccionó desde el este de la ciudad, que ya venía preparándose con antelación. Ellos hicieron unas demostraciones de fuerza los días 9, 10, allá en el este, impresionantes. En PDVSA, Chuao, por ejemplo, ¿no? En la Campilla también, pero Chuao fue su centro de operaciones. Y hay unos compas que narraron que iban con un camión de perifoneo el día 9 y la policía de Chacao los desvió de la autopista, iban perifoneando a favor del gobierno y los desviaron hacia PDVSA, Chuao. Esa gente, ahí no hubo un muerto, pero eso fue un milagro. Esa turba, porque era una turba enceguecida, llena de odio. Pero uno, un poco investigando sobre esto, se da cuenta que el principal elemento que se emplea para manipular siempre es el miedo. Sobre una emoción primaria, dicen ellos que está en el cerebro reptil, sobre eso estructuran todo lo que viene después. Y resulta ser que la respuesta al miedo, el miedo se enmascara. El miedo se enmascara. La gente no admite que tiene miedo. Entonces la manipulación de la mente lo van transformando en odio y en desprecio. Lo van transformando en eso, pero originalmente es miedo. Ahora, ¿miedo a qué? Lo decían aquí los compas. Bueno, miedo a que te van a quitar tu casa, miedo a que te van a quitar tu hijo, miedo a que te van a quitar, si tienes 2 televisores te van a quitar uno, si tienes 2 carros te van a quitar uno. Todo ese imaginario, yo recuerdo cuando era muy bebé, de, no sé, 10, 11 años, que mi madre me decía que los comunistas se comían a los niños. Mi madre me lo decía convencida de que eso era así. Y por supuesto, a los 10 años, yo le tenía terror a los comunistas. Terror. Y había un comunista por mi casa, por mi barrio, que cada vez que el tipo venía yo
marcaba la milla, me metía en mi rancho, porque además vivía en un ranchito. Fíjate esto, ¿no? Me metía en mi rancho, me ponía detrás de la puerta y por el quicio de la puerta empezaba a ver al tipo, ¿no? Pues yo sabía cuál era la ruta por donde iba a pasar. Y lo que estaba haciendo era analizando, sí, o sea, qué característica tiene este tipo, que tratando de ver dónde estaba si pudiera ver, pues lo perverso, lo antropófago de manera directa. Bueno, terror. Entonces, un día estoy en el barrio con otro amigo tocando con un tobo de cargar agua, porque eso era muy común en esos tiempos, que la casa no tenían agua potable directa, sino que uno tenía que ir a una pila a cargar agua. Tocando tambora, gaita, me estaban enseñando, y aprendí a tocar tambora en un tobo, y pasa el comunista, yo no lo vi llegar, y me pone la mano en el hombro, ¡caramba, usted! O sea, el susto que me dio ese hombre, y el tipo lo que me dio fue, ¡caramba, ustedes saben tocar tambora! ¡Ya vamos a hacer grupo de gaita! Ahí empecé a darme cuenta que los comunistas no se comían a los niños. Él me iba a dejar crecer un poquito más porque estaba muy chiquito, muy flaco. Bueno, hizo el grupo de gaita, ya a los 13 estaba politizado. Esa es una de las cosas que nos pasa. A los 13 ya estábamos comparando el capitalismo con el socialismo y debatiendo en el barrio eso. Y este cuento personal, que me disculpan porque me invitaron como testigo, ¿no? Entonces, bueno, nada, pues. Porque el asunto está en que lo que nos han dicho los camaradas, a los quienes agradezco esta introducción, es que, fíjense que, yo no sé si ustedes me corregirán, pero yo no sé si fue en el manifiesto de Cartagena, donde Bolívar da una serie de razones por las cuales irrumpen contra el Imperio Español. Yo recuerdo, por lo poco que estudié de historia, te voy a decir, no es que yo recuerdo que la que me marcó cuando estaba en bachillerato, porque además no todos los profesores hacen los análisis a la luz del materialismo histórico ni nada de eso es otro rollo. Pero una de las causas, y eso tiene que ver, porque yo quiero conectar independencia, soberanía, chavismo y platica en el bolsillo. Fíjense lo que estoy diciendo de la manera más profana, así vulgar, platica en el bolsillo. Porque el problema que tenemos, y por eso yo celebro que esté en particular Angelín aquí, que tenemos una gran masa juvenil que no conecta eso. Y que entonces le caemos a soberanía, independencia, patria, soberanía, independencia, patria, y la campaña de la derecha, sabiendo la debilidad que tenemos de conectar eso con la realidad, nos metió, sí, pero tenemos patria, o se les olvida. Ese discurso penetra porque todavía ellos saben que nosotros no tenemos conectados los conceptos de patria y de soberanía con la realidad material, concreta y tangible de la población venezolana, que todavía sigue siendo un concepto ideal y hasta académico en muchos de los casos. Y no lo estamos conectando con el día a día de la población. Yo hago la reflexión porque todas y todos estamos convocados a ver cómo diablos hacemos eso. Entonces, en particular a los más jóvenes, cuando aquí se declara la independencia, se declara por las razones que dijeron los compas aquí. O sea, una clase pudiente que ve limitado su soberanía frente a la corona, al imperio español, en el caso de Venezuela. Ahora, ¿pero qué era lo que le limitaban? ¿Qué era lo que le limitaban? Si los tipos eran dueños de esclavos, eran dueños de la hacienda, eran dueños de todo, ¿qué? Entonces, ¿cuáles eran las cadenas que ellos iban a romper? Porque abajo cadena gritaba ¿quién? El señor, no el pobre que en su choza libertad pidió. Entonces, las cadenas evidentes que eran cadenas económicas y políticas que no les permitían gobernar directamente y no les permitían comerciar, entre otras. Pero recuerdo, y se alzan, que en uno de los alegatos de Bolívar decía algo así, palabras más, palabras menos, nos era prohibida cualquier, no sé si era fábrica o industria, la palabra que utilizaba Bolívar, aun cuando en la España no la hubiera. O
O sea, no podíamos tener nosotros industria en Venezuela, ni fábrica en Venezuela, aun cuando en la metrópoli española no la hubiera. Es decir, aún sin ser competencia de ellos, estaba prohibido. Yo llamo la atención sobre esto porque lo que quiero decir con ello es que cualquier imperio tiene que esforzarse porque sus colonias no levanten cabeza, no despeguen hacia el desarrollo. O sea que el problema del imperialismo, jóvenes del mundo, no comenzó con el imperio gringo. Es antiquísimo. Nosotros estamos sufriendo en este momento lo del imperio gringo. Nos tocó a nosotros, pero ya otros sufrieron lo que otros imperios desataron sobre estos pueblos. Entonces, yo pregunto, si no hay posibilidad de desarrollar las industrias en particular, ¿qué futuro puede tener? Por ejemplo, vamos a poner un caso, la industria aeronáutica. ¿Qué futuro puede tener un joven, una joven que se nos mete en nuestras universidades a estudiar ingeniería aeronáutica? Ayer estaba hablando con una compañera del Ministerio de Ciencia y Tecnología, me dice que tienen proyectos hermosísimos, proyectos para ingeniería aeronáutica, y yo le dije le dije, compañera, hay que tener cuidado, porque lo que estamos siendo una vez más es fabricantes de cerebros que se nos van para el dato. Los ingenieros que formamos para los satélites Simón Bolívar y Miranda, el 95% se fueron del país. ¿Por qué? Porque no está la industria aquí. Entonces los tipos son tan claros, no van a dejar que se desarrolle la industria. Tenemos escuelas técnicas que son una caricatura, porque no son escuelas técnicas industriales. Y que porque para desarrollar la industria, como bien dijo hace un momento Cristian, el modelo que los tipos nos impusieron, producto de la dependencia colonial, es que nosotros no podamos hacer. Es ahora cuando nosotros sabemos que aquí no se hace gasolina. Porque hasta hace poquitos, con decir que éramos un país petrolero, pensábamos que hacíamos maravillas. Pero es ahora cuando nos damos cuenta que no hacemos nada. Porque el papel que nos dejaron los tipos fue solamente producir petróleo para ellos, para garantizarles sus guerras y su desarrollo. Entonces, si no hay industria, vamos a hacer fábrica de cerebro, vamos a seguir siendo fábrica de cerebro para la fuga, para las potencias del momento, pues, porque no solamente puede ser la gringa. Entonces, imagínense que llega, no que llega, sino que como ustedes vieron, la élite política y la élite económica de Venezuela se plegó a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, es decir, no, admitieron, pactaron, aceptaron hasta por escrito que no íbamos a desarrollar la industria, que no la íbamos a desarrollar. ¿Qué está en juego ahí? Bueno, el meganegocio de las grandes corporaciones, el meganegocio de los dueños del mundo. Ahora, imagínense ustedes que llega justamente como llegó Hugo Chávez, con un planteamiento que al principio no para nada tenía que ver con comunismo ni socialismo, pero sí con una visión clara de la noción de patria, de soberanía y de independencia. ¿Pero por qué soberanía y de independencia? Porque la soberanía tiene que ver con el real hacer, con la voluntad, lo que me da la gana hacer, mi destino. Eso es lo que es la soberanía, que originalmente estaba en el rey. El rey podía hacer lo que le diera la gana con cualquiera, con sus bienes, con su vida. Ustedes saben ya que el famoso derecho de pernada ese que tenían algunos nobles, o la mayoría, que consistía en que si yo me casaba hoy, el primero que tenía que, o sea, tener relaciones con mi mujer, deflorarla, era el señor feudal o el rey o quien fuera. Ese derecho, la prima notte, el derecho de pernada, prima notte. Entonces, el rey podía hacer lo que fuera, por eso era el soberano. Toda una ideología mediada por la religión, porque era el derecho divino y todo aquello. Bueno, yo no me voy a meter aquí con la cosa histórica, no, pero fue eso evolucionando hasta que no, vamos a quitar ese tipo de ahí, la soberanía no está en él, la soberanía ahora está en el pueblo.
Eso costó sangre llegar ahí. Pero ¿quiénes hicieron eso? O una vez más, los ricos. Una vez más los ricos dijeron, bueno, ¿y por qué yo me voy a caer al rey, vale? ¿Por qué yo me voy a caer al rey? No. Borraron al rey y asume ahora una nueva forma republicana, por cierto, pero siempre fueron los ricos los que ahora tuvieron la soberanía. Por lo tanto, cuando llega un hombre como Chávez y plantea la soberanía está en el pueblo, otros lo habían planteado, pero él llegó con el poder para hacerlo. Ustedes se pueden imaginar qué cosas no desató en contra de ese proyecto de soberanía popular. Estaba afectando los intereses de los que por siglos han tenido el poder y la soberanía real es hacer lo que les dé la gana. Hacer lo que les dé la gana con el pueblo. Por supuesto, llega una propuesta política que tiene que ver con la soberanía popular, con el desarrollar el país a niveles de potencia modesta, pero potencia al fin, a no tener que, porque ahora viene el rollo de la independencia, soberanía, independencia, pero ¿cómo vamos a entender la independencia? Bueno, que yo no dependo de afuera para hacer las cosas que tengo que hacer. Eso también pone en peligro la supremacía imperial, porque si yo no dependo del imperio, no tienen cómo controlarme, y me les voy a salir, y me voy a desarrollar, y voy a competir en el mundo con mis productos, y le voy a hacer la competencia a los productos de ellos, de sus empresas transnacionales. Es decir, es un problema de negocio. Imagínense igualito, el mundo es tal cual el barrio donde hay un tipo que vende droga y es dueño de la plaza, como llaman, y llego yo a irrumpir ahí, ese tipo me va a masacrar. Yo llego a vender droga en ese sitio. Bueno, así es el mundo del mercado de los vehículos, de los teléfonos, de la medicina, de los televisores. O sea, no les conviene que otro país se ponga a hacer eso porque les compite el negocio. ¿Cuál es el bataneo? Te van a decir. ¿Cuál es el bataneo? Y hacen lo que tengan que hacer y lo están haciendo y lo seguirán haciendo para evitar que suceda. Entonces, un poco de manera más, yo diría, coloquial, pues, tratando de decir que ese golpe de Estado tiene un origen fáctico, concreto, aterrizado, que son los intereses de esa gente, y dicen no podemos permitir que en Venezuela cuaje una relación política, un pueblo, un país que se nos salga de los linderos que le hemos establecido, de subdesarrollo, de pobreza, de miseria. No podemos permitir eso, dice el imperio. Entonces nada, pues, el imperio, ya vimos aquí como un conjunto de leyes que les encendieron las alarmas y se vinieron con todo. Conjunto de leyes que favorecían ¿a quién? Al pueblo, a la nación. Entonces, el problema es ahí, que hay alguna gente que llaman la vanguardia, que tiene una formación y un pensamiento yo diría que estratégico, porque se va más allá, ¿no? Que se va más allá y visiona y comprende los fenómenos. Pero nosotros tenemos que tratar de que nuestro pueblo, en términos bien prácticos, entienda que realmente el problema de la plática en el bolsillo, los salarios dignos, van a depender de si nosotros desarrollamos este país o no. Porque de lo contrario nos van a seguir manteniendo como un país simplemente extractor de materias primas para el beneficio de su pueblo, y es por eso que todo el mundo se quiere ir para los Estados Unidos o para Europa, porque gracias a la explotación de nuestros recursos naturales es que ellos tienen el nivel de vida que tienen. Entonces, si nosotros, la solución no es irse para allá, la solución es construir patria, construir país, construir bienestar, construir prosperidad. Pero si no hay visión política clara de que aquí hay sectores de la población con unos intereses contrarios al bienestar general, contrarios a los intereses del pueblo, si nosotros no podemos entender eso o no lo podemos transmitir, entonces se corre el riesgo de que suceda lo que está sucediendo en Argentina. Un pueblo que teóricamente es culto, teóricamente por la formación, porque leen mucho, porque tienen grandes escritores, poetas, músicos, ¿ya? Pero mira lo voy a decir aquí fuera de cámara, la cagada que acaban de cometer con Milei. Discúlpenme lo que escuchen por ahí.
Pero eso es producto de la inconsciencia política, y por eso es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque nuestros jóvenes, inclusive del partido, la juventud del partido, en verdad coreando consignas como por ahí, como zombies, de verdad adquieran conciencia. No es que repitan como loro, construyan. Eso es fundamental. Y si no quieren ser de nuestro partido, no importa. Lo importante es que tengan conciencia. Eso es lo importante, porque eso es lo que nos va a permitir un país próspero. No hay otra salida. Eso comporta responsabilidades y comporta lo que nos estamos calando ahora, que el enemigo no se nos viene encima, nos pone a pasar trabajo, nos quiere matar de hambre, nos quiere matar de sed, nos quiere matar de enfermedades, porque sería ingenuo pensar que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo se le escapa el negocio, así como el PRAN no se queda de brazos cruzados. Esos grandes pranatos que controlan el poder mundial, porque no son otra cosa sino pranes, bien vestidos, pero son pranes. No se van a quedar con los brazos cruzados, como no se están quedando con los brazos cruzados. Entonces, eso es lo que explica por qué, con todo su conocimiento, con todos sus recursos de propaganda, de manipulación, con todos sus psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, semióticos, comunicadores, todo ese ejército de gente que estudió para servirle a ellos, nos atacan, nos manipulan, nos sacan de la conciencia y fueron capaces de direccionar una masa bien contundente de pueblo para enfrentarlo con otra masa de pueblo aquí en Yaguno o en el centro de la ciudad. Y por eso es que celebro que estés aquí, porque todos los que tenemos que comunicar, todos los que tenemos que ver con la comunicación, si nosotros no estamos sensibles ante esto, cuando se nos encarga, por favor, hazte un flyer allí sobre tal cosa, estamos totalmente dando palazos de ciego sin saber por dónde direccionamos el mensaje o cuál es la imagen que va ahí. ¿Me explico? Porque no estamos sensibles ante el hecho histórico concreto que estamos viviendo y su causa y sus consecuencias. Entonces, en cualquier trabajo uno tiene que sintonizarse en lo que uno llama la cultura organizacional. No se trata, como nos enseñan, de que solamente lo tuyo es que el diseñador gráfico es la paleta de colores. Esto no tiene nada que ver con el texto, porque esa es una forma de formar para que la gente no adquiera conciencia. Entonces, alerto sobre eso a los más jóvenes, pero alerto a los más adultos, porque es nuestra responsabilidad cómo traducimos esto para estos muchachos. Es una gran inquietud. Entonces, esto que estoy diciendo tiene que ver con la inquietud tuya, Cristian, de que la masa opositora tenía otra visión del mundo, tenía otra percepción de quiénes éramos los chavistas, qué cosa éramos los chavistas. Éramos unos monstruos, desalmados, feos, porque fíjate tú la manipulación, todos sus valores estéticos, ¿verdad? Sus valores estéticos y morales, ¡pum!, la belleza tal como se concibe eurocéntricamente, catires, ojos azules, pelo rubio, la belleza, esa belleza, por lo tanto para ellos no puede ser bella ni bello una indígena nuestra. Yo decía esta mañana, yo me puedo ir con paltó, pero también me podría haber ido con un penacho de pluma de ceremonia indígena, pero no hubiera sido comprendido por el público, porque esa cultura fue la que nos borraron. Cuños, así es. Léelo tú, hermano, léelo. Pero lo que ella le dice, esto es un texto, hay tres, Cristian tiene ahí dos, Abril golpea adentro de Ernesto, que es de Alexis Rosa, y Alexis Rosa dice eso a propósito de esta estética. Miren lo que dice: hay que reconocerle a la derecha la majestuosidad de sus mujeres, y si algo hay en la marcha son voluptuosas féminas de sonrisa en ristre y hermosas miradas que coquetean con la rabia, con cintillos recogiendo sus cabellos, pantalones ajustados y franelas con frases alusivas a la protesta contra Chávez. O sea, ahí está. Y si mal no recuerdo, yo nunca lo leí, pero siempre he escuchado que Marx decía que solo le envidiaba a la burguesía sus mujeres y los vinos. Entonces, Capitalismo, las mujeres y sus vinos. Lenin. Bueno, entonces, es para que vean de dónde viene todo esto, ¿no? Los códigos estéticos, los códigos culturales, los códigos que están muy arraigados en la clase media y la clase media alta del este de la ciudad. Y entonces suceden cosas como que llega un carajo como este que está aquí, o como Cristian, y se pone a hablar de la manera que están hablando,
frente a un opositor y termina el opositor. Carajo, pero tú no pareces chavista, chico. Tú eres un carajo inteligente, ¿no? Pero eso lograron los tipos. Y dígame si eres Catira blonde, ¿no? De pelo amarillo, rubia. Ajá. No, pero tú no tienes pinta de para nada, tú tienes pinta de chavista, chico. Mira, yo voy a dar, para cerrar, un poco del 11, ya para cerrar. Me interesa más lo otro. Pero para conectar con lo que justamente estoy diciendo, el 13, como yo vivo en una zona escuálida, de bola que el 11 no me fui para mi casa, me fui para otra zona. Entonces me fui para Caricuao. Y yo tenía un carro, un Century, bien bonito lo tenía, ¿no? Era un viejo el carro, pero lo tenía muy bonito, muy cuidado. Y me vengo de Caricuao porque me llaman de Maracay. Pues yo estaba como perro enjaulado, coño, pero no, en Maracay estamos en la base aérea y vente para acá. Bueno, yo iba para allá. En el camino veo que está la gente congregándose en Fuerte Tiuna, en la Cabala 3, y entonces me regresé a buscar a mi pareja y a mi cuñado. Nos quedamos en Fuerte Tiuna porque no nos podemos ir tan lejos porque la vaina está aquí. Bueno, cuando venimos de Caricuao, venimos en el carro, yo veo que la gente va a pie, bueno, en cholas, a pecho descubierto, y yo le digo, yo me voy a bajar del carro porque no me parece, es chocante que yo vaya en carro y poco de gente vaya, y yo no soy ninguna figura pública, pero uno siente ese deber, ¿verdad, mi hermano? Y me bajo del carro y me voy al lado del carro, eso sí, ¿no? Y les pregunto a la gente, ¿a dónde van? Vamos para Fuerte Tiuna. Y yo le digo, yo también. Y llega la muchacha y me ha dicho, sí, se nota. Por la facha. Y no era ni siquiera la facha mía, sino que quien venía manejando es una rubia. Entonces, no, lo que vieron la rubia, no, ¿a qué va a estar yendo esa rubia? Y ha sido la experiencia, porque su experiencia también es esa que les cuento, ¿no? Cuando está con los escualios, chica, pero tú no tienes porte, de chavista, tú, coño, todos esos valores. Fíjate tú, no, clase, tú tienes clase, por el amor de Dios, ¿no? Que son barreras que interponen entre el pueblo para que entonces unos se crean más que otros. Y ya llegamos al punto en que en el 23 de enero, en un apartamento de un bloque hay un chavista y en el apartamento al lado hay un opositor, y el opositor desprecia al chavista porque lo considera inferior. Ahora, uno se pregunta si desde arriba los viera Eugenio Mendoza, el otro, ¿cómo se llama el de la Polar? El loco este. Lorenzo Mendoza, si los pudiera ver desde arriba los dos, ¿tú crees que Lorenzo diferenciaría quién es chavista y quién es opositor? ¿Y qué creen ustedes que dirían de ambos? Es opositor, es tierrudo, está en el 23. Pero ellos allá en el 23 se consideran superiores a su vecino. Entonces ese es un asunto, un trabajo ideológico, pero sobre todo propagandístico. Cómo nos vamos penetrando por las redes, por la radio, por la televisión, por los libros, por los concursos de belleza, por toda esa parafernalia que nos van metiendo y nos van moldeando a lo que ellos quieren, que es como les conviene. Esa es una inquietud para los muchachos, una inquietud en términos como más aterrizados, ¿no? Más aterrizados. Entonces, para concluir, les digo, sí, estaba el 11 de abril arriba, en Yaguno, no por ningún acto de especial heroicidad, hasta de una manera ingenua, pensando, como decíamos en el barrio para la época, que de caballeros nos íbamos a caer a piña con los tipos que osaran entrar a Miraflores. O sea, de caballero. Habían una señora con unos chamisitos, unas ramitas de mata, diciendo, si vienen para acá yo les voy a dar con esto. Yo sí, decía la señora. Otra con unos pedazos de palos de guayaba. Nosotros no lo voy a ocultar, teníamos unas piedras y unas botellas. Pero en lo que se acabaran las piedras teníamos que echarle la mano. Nunca pensamos
que la cosa se iba a resolver a través de armas de fuego. Nunca pensamos que iban a haber francotiradores allí. O sea, ese nivel de maldad nunca no se vio venir. Ese nivel de crueldad no se vio venir. Entonces, para los más jóvenes, hay un edificio que está, si está el puente Llaguno, muy cerca de Miraflores, hay un edificio con una gran terraza, ahí estaban unas cámaras de Venevisión. Las cámaras de Venevisión, por el ángulo que tenían, si el edificio está aquí, Llaguno estaba allá en la esquina de esta mesa. Por el ángulo que tenían, cuando nos dimos cuenta que nos estaban matando a mansalva, ya tenían rato matando gente, pero no nos habíamos dado cuenta, ya tenían rato. Cuando nos dimos cuenta que nos estaban matando a mansalva, fuimos corriendo, nos abrimos del puente y para el piso, y ahí, bueno, quedaron varios. Yo me di cuenta justo cuando cayó uno, como de aquí donde está aquel compa, Daniel, cayó uno ahí, ¡pam! Yo, coño, ¿qué está pasando aquí? Porque yo veía pasar la gente, pero pensaba que era que estaban abajo, cayéndose a piña, bueno, no, ya pasaban, era muertos, pero había mucha gente y yo no captaba. Cuando la cosa se fue como abriendo, que ya sí pude ver, y que, bueno, nos dimos por muertos, porque nos dimos por muertos allí. Entonces, lo digo porque como la manipulación de las televisoras, si el edificio está aquí, la toma que ellos dan es allá en la esquina, que era el puente. Cuando nos damos cuenta que nos están matando unas personas, que la historia reivindicará, salen con pistola a hacer frente a los que están disparando, pero los que están disparando es un vehículo blindado de la Policía Metropolitana, el Rinoceronte. Esos son los que están disparando en la avenida Baral, porque la marcha opositora estaba en la avenida Universidad, abajo, viniendo de la Asamblea Nacional, Capitolio, Metro, Estación El Silencio, ¿no? Por ahí iban ellos, 2 o 3 cuadras lejos del puente Llaguno. Pero en la avenida Baral, la que sube hacia Llaguno, estaba la Metropolitana con vehículos blindados y francotiradores de ellos disparando contra los del puente. Pero en los alrededores, en los edificios, había otra gente que hasta los mismos policías se sorprendieron. O sea, tenían infiltrados, por cierto, la policía de Chacao andaba por ahí. Eso es una cosa que no se ha resuelto. Policía de Chacao, del loco ese que andaba. Sí, entonces, estos señores empezaron a dispararle a la Policía Metropolitana desde el puente, y las tomas que hizo Venevisión fueron utilizadas para decir que estos señores que estaban disparando allí estaban disparando contra la masa opositora, y superpusieron los disparos de estos, cortan y ponen a la gente cayendo con el disparo o aquello. Por eso que hoy en día hay que saber leer la imagen. Ahora con la inteligencia artificial la cosa se pone más difícil, pero hay que saber leer la imagen. Y el discurso, por supuesto, no solamente visual, sino el que se dice, ¿no? Entonces, con ese material, gente muriendo y gente disparando, se creó todo el imaginario internacional para justificar el golpe de Estado. Ese material ganó un premio en España, Príncipe de Asturias, un premio a mejor documental. Exacto, le dieron una plata, devolvió el premio porque se vio que era un fraude después, pero se quedó con la plata, ¿no? Entonces, fíjense cómo esa manipulación, por eso se recomienda que vean bien el tremendo trabajo de Llaguno, Claves de una masacre. Se consigue todavía en internet. Todavía. No lo han quitado. Sabemos quién es Google para nosotros. Entonces, el asunto está en que al final, yo no sé a qué hora salimos de ahí, era ya de noche, ya no quedaba casi nadie. Nosotros teníamos la cara pintada de tricolor, o sea, para diferenciarnos de los opositores, y cuando se acabó el tricolor empezamos a usar betún negro, ¿no? Betún negro para diferenciarnos, para no darle al amigo, porque había gente ahí que nos conocimos ahí, no nos conocíamos antes. Entonces, cuando la cosa ya, el presidente sale, él se va, se entrega. Bueno, nosotros terminamos de irnos, los pocos que estábamos por allí. Me voy para Antímano, y en Antímano un policía de Caracas me dice: Perales, también estaban matando a la gente de la oposición. En ese momento que yo me entero,
que habían matado. Y es cuando dimensiono la complejidad y la truculencia y me eché a llorar. Me eché a llorar. Cuando comprendí eso, esto lo digo porque si todavía hay alguien que cree que la derecha, que María Corina, que los Mendoza, que los Zuluaga, que los Radowski, que todos esos herederos de los dueños o amos del Valle tienen algún sentimiento de amor, si todavía hay alguien que crea eso, quítese las ilusiones. Son desalmados y no les interesa más nada que sus groseros privilegios, pero en contra de los intereses del pueblo. Nosotros nos estamos enfrentando a una clase social que era la dueña de este país y que no tuvo problemas mientras estuvieron los partidos de Acción Democrática y COPEI. Fíjense que el problema no es la alternabilidad, no es que venga un partido y gane otro, ese no es el problema, no es la alternabilidad, es que se garanticen con esos partidos el predominio de sus intereses. Por eso es que no les interesa que el sector chavista, representado en un partido o en varios partidos, esté disputando el poder político de este país. Porque si no fuera así, si el chavismo plural, complejo, diverso, no fuese el que representa y defiende los intereses de este pueblo, no tendríamos problemas ni con la oligarquía ni con el imperio. Los que no sabemos de política, sabemos, cuando no sabemos de política, que lo que es bueno para el patrono empresario es malo para el trabajador. Lo que es bueno para el capitalista es malo para el trabajador. Lo que es bueno para la oligarquía es malo para el pueblo. Son cuentas sencillas, cuando uno no está metido entre las complejidades. Yo no estoy metido en el alto gobierno para saber a ciencia cierta si Maduro está tomando las decisiones correctas, como lo acusan de traidor a la causa de Chávez. Yo solamente digo lo siguiente: yo no estoy en esos escenarios, pero solo me basta con saber que para que lo quieran matar es porque el tipo está asumiendo el legado de Chávez. Y con Maduro me resteo, porque la política también se enmarca dentro de límites de lo que es posible. Yo no le puedo pedir a este país que mañana estemos lanzando cohetes a la luna, ni mentarle la madre al ministro de Ciencia porque no lo hayamos hecho, porque las cosas tienen su tiempo y estos son procesos históricos. Tenemos que mejorar cosas, muchísimas. Hay una canción del Grupo Escape que dice: wow, 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 lejos de la perfección se avanza al caminar cuando se tiene ilusión. No estamos pero para nada cerca de la perfección, pero estamos avanzando y estamos caminando. No nos desalentemos, porque cuando vemos hacia adelante vemos que todavía el horizonte está lejano. Cuando nos pase eso, miremos hacia atrás y digamos: caramba, cuánto hemos avanzado, cuánto hemos avanzado, cuánto hemos avanzado. Para seguir avanzando, demandamos patriotas que tengan conciencia de lo que estamos haciendo, y por lo tanto demandamos con mucho más razón juventudes patriotas. Ese es el reto de nosotros los adultos: construir y ayudar a construir esas juventudes patriotas. Muchísimas gracias.